Hola, hoy día vamos a hablar sobre el género lírico. No olvides dar like y suscribirte. Cuando nos referimos a los textos literarios y no literarios, nos referimos a dos tipos de textos. Uno, los literarios, que tienen como propósito contar una historia, hablar sobre los sentimientos, representar la vida. Y por otro lado, tenemos los textos que están calificados como no literarios, donde tenemos textos que tienen como objetivo informar, normar, mostrar, ¿cierto? En el caso de los instructivos, mostrar cómo se utiliza algo, cómo se realiza una receta. Son textos no literarios. Cuando hablamos de géneros literarios, nos hacemos la pregunta, ¿qué es un género literario? Bueno, se llama género literario a cada categoría específica en que los textos literarios pueden clasificarse. Atienden a características de su estructura, a su contenido específico o a los mecanismos que emplea para producir un efecto estético que es el que persigue. Es así, ¿cierto?, como tenemos el género lírico que expresa sentimientos, el género narrativo que cuenta una historia y el género dramático que pretende representar, ¿cierto?, en un escenario pasajes de la vida cotidiana. Cuando hablamos de género lírico, lo asociamos inmediatamente al instrumento musical, ¿cierto?, la lira. La lírica se define como todo aquello relativo o perteneciente a la lira. Sus orígenes son griegos. Trata de una poesía recitada, no leída, acompañada por un instrumento, especialmente por la lírica. De ahí su nombre, el género lírico. El género lírico es aquel donde el poeta expresa sus propios sentimientos y es de carácter subjetivo. Tanto el género narrativo como el dramático intentan representar creando un mundo. El género lírico no intenta representar, sino que intenta expresar sentimientos. Por esta razón, la función del lenguaje que predomina en el género lírico es la función emotiva. Cuando hablamos de los elementos del género lírico, nos referimos al poeta, al hablante lírico, a las actitudes del hablante, entre otras. El poeta es una persona que crea la obra, ya sea por escrito o en forma oral. Es como el autor, pero los autores en las obras líricas se les denomina poetas o poetisas. Tenemos como segundo elemento el hablante lírico, que es un ser ficticio, que es creado por el poeta, a través del cual éste expresa sus sentimientos y emociones. Ejemplo: yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Ahí quien habla, o sea, el hablante lírico, es una madre que habla, ¿cierto?, de su hija. Tenemos también las actitudes del hablante, que es el modo en que el hablante capta y muestra la realidad. El hablante lírico puede entregar sus sentimientos a través de tres actitudes básicas: la actitud enunciativa, la actitud apelativa o apostrófica y la actitud de canción o carmínica. Cuando hablamos de actitud enunciativa, nos referimos a cuando el hablante expresa hechos o acontecimientos y da a conocer su sentir frente a ello, es decir, está contando algo, enuncia algo, cuenta algo. Ejemplo: Margarita, está linda la mar y el viento, lleva esencia sutil de azar tu aliento. Ahí está contando algo, por lo tanto la actitud del hablante es enunciativa. La actitud apelativa o apostrófica es aquella donde el hablante se dirige directamente a alguien o algo para manifestar su sentir, retarlo, interrogarlo. Por eso es apelativa, apela. Ejemplo:
Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Se le está hablando a otra persona, por lo tanto apela a la otra persona. Tenemos también la actitud de la canción o carmínica. Esta es la más lírica de todas las manifestaciones. Es aquella donde el hablante lírico expresa sus sentimientos mostrando su mundo interior. Ejemplo: la tierra es dulce cual humano labio, como era dulce cuando te tenía. El cuarto elemento que está presente en el género lírico es el motivo lírico. Y el motivo lírico es la idea o concepto que da origen a una obra lírica, que expresa la interioridad del hablante, los sentimientos y emociones que experimenta ante un objeto, ser vivo o aspecto de la realidad. Los motivos son vivencias para el alma humana, son portadores de un mensaje espiritual. Pueden ser motivos líricos el amor, la patria, la alegría, la naturaleza, la angustia por el transcurrir de la vida. Ejemplo: por una mirada, un mundo; por una sonrisa, un cielo; por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. El motivo lírico aquí es el amor, le habla al amor. Como quinto elemento tenemos el objeto lírico. Puede ser una persona, un animal, cosa, objeto personificado que sirve al hablante lírico para expresar su interioridad. Ejemplo: vosotras, las familiares, inevitables golosas; vosotras, moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. El objeto lírico aquí, a quien se le habla, es a las moscas. Otro elemento que está presente dentro del género lírico son las rimas. Y las rimas es la igualdad o semejanza de sonidos finales de los versos entre sí. Las rimas pueden ser consonantes o asonantes. En el caso de la rima consonante, es aquella que se establece entre los versos cuyos finales, a partir de la última vocal que se pronuncia, con acentos son iguales, incluyendo vocales y consonantes. Por ejemplo, luna y cuna, ventana, manzana. Suenan igual y estas incluyen las vocales y las consonantes. Aquí en la rima sonante se establece solamente la similitud en las vocales de los versos a partir de la última vocal acentuada. Sombrero, vientos. Por lo tanto, esta rima está acentuada, coincide la letra O, la vocal O. Ahí hay una rima asonante. Veamos el otro ejemplo. Pino, queda la O solita. Libros, queda la O solita. Esa es una rima asonante. Selva, queda la A solita. Naturaleza, queda la A solita. Por lo tanto, aquí coincide las letras A en el tercer ejemplo, en el segundo ejemplo la letra O y en el primer ejemplo la letra O. Esas son rimas asonantes. También en la lírica moderna se utiliza la rima blanca o libre. Lo importante de este tipo de verso es el ritmo, cómo suena. Otro elemento importante dentro del género lírico son las figuras literarias. Tenemos varias figuras literarias que nos ayudan a destacar ciertos elementos de nuestro poema. Por ejemplo, la comparación. Este es un recurso literario que consiste en destacar, establecer semejanzas entre los elementos, ya sean objetos, personas, animales, situaciones o hechos. Este parecido se expresa a través de un elemento comparativo.
Este elemento comparativo puede ser el como, el así como, el tal como, parece, tal cual, o sin que éste esté presente. Ejemplo, nubes vaporosas, nubes como tul. Aquí, ¿cierto? El elemento comparativo es el como, nubes como tul. Está comparando las nubes con el tul. En el caso de la personificación, este es un recurso literario que consiste en atribuir acciones o cualidades a objetos que no pueden realizarla. O sea, atribuye acciones o cualidades humanas a algo que no lo es. Ejemplo, la tierra está llorando, vamos callando. Aquí atribuimos a la tierra la acción, ¿cierto?, de llorar. Por lo tanto, estamos personificando o dándole atribuciones de persona a la tierra. En el caso de la hipérbole, se trata de una exageración con la que el hablante lírico quiere destacar una característica de algo. Esta figura literaria se usa mucho en el lenguaje y es muy usada comúnmente. Me muero de hambre. Es una exageración, ¿cierto? Me parto de la risa. También es una exageración. Y cuando es una exageración, estamos enfrente a una figura literaria que se denomina hipérbole. En el caso de la metáfora, consiste en nombrar una realidad aludiendo a otra. En la metáfora siempre hay como base la comparación, pero no se menciona el nexo comparativo del que hablábamos anteriormente como el como, tal como, no se menciona. Lo que en la comparación es semejanza, en la metáfora parece ser una identidad. Por ejemplo, cabellos de oro. Es una metáfora, pero si yo digo, tus cabellos son como oro, ahí estoy enfrente a una comparación. Cuando digo las blancas perlas de tu boca, estoy asumiendo que las perlas de la boca son los dientes. Ahí es una metáfora. Pero si digo tus dientes son como blancas perlas, ahí estoy comparando. En el caso del hiperbatón, esta figura consiste en la alteración del orden lógico en la oración. Se usa para destacar algo que le interesa al hablante. Ejemplo, cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya. Ahí se alteró. Podría ser, ¿cierto? Soledad Montoya baja por el monte oscuro. Y se realiza este hiperbatón para destacar algo que le interese, en este caso, al hablante. En el caso de la onomatopeya, consiste en imitar sonidos reales. Por ejemplo, tic-tac, replica el reloj. Pero también podemos, ¿cierto?, imitar el sonido, por ejemplo, que emite el gato. Miau. Miau sería una onomatopeya. El epíteto consiste en entregar una característica propia del elemento nombrado. Aparece como un adjetivo que lo califica. Por ejemplo, dura roca, león fiero. Estamos agregando una característica que es propia de, en este caso, la roca. La roca es dura. El león es fiero. Por lo tanto, cuando yo agrego esta característica y lo agrego como un adjetivo, estoy enfrente a un epíteto. Dura roca, león fiero. En el caso de la reiteración o la repetición, esta repetición es intencionada y se realiza al principio, en medio o al final para dar mayor intensidad a lo que se expresa. Ejemplo, casada soy,
Rey Don Juan, casada soy, que no viudas. ¿Qué es lo que quiere resaltar? Es que ella es casada. Casada soy, Rey Don Juan, casada soy, que no viudas. La antítesis se refiere a juntar en una oración conceptos o palabras contrarias que se oponen. Por ejemplo, el pecado mata al hombre, la gracia lo vivifica. Ahí tenemos dos conceptos, vivir y morir. El pecado mata al hombre, la gracia lo vivifica. El otro ejemplo, bulliciosa soledad. Ahí tenemos dos palabras o conceptos que son contrarios. Bulliciosa soledad. Ahí estamos enfrente a una antítesis. Y aquí estamos frente a el temple del hablante lírico. Cuando hablamos de temple, nos referimos a la emoción o el estado anímico del poeta. Ejemplo, tengo miedo. La tarde es gris y la tristeza del cielo se abre como una boca de muerto. Tiene mi corazón un llanto de princesa, olvidada en el fondo de un palacio desierto. El temple de ánimo es la tristeza, ¿cierto? Tengo miedo. La tarde es gris y la tristeza del cielo se abre como una boca de muerto. Tiene mi corazón un llanto de princesa, olvidada en el fondo de un palacio desierto. Y llegamos a la estructura del poema. Cuando vemos un poema, nosotros lo distinguimos particularmente por la forma en que está escrito. Está escrito en versos, ¿cierto? Y estos versos se agrupan en estrofas. Y varias estrofas conforman un poema. Tenemos como definición el poema es un conjunto de versos reunidos en estrofas. Los versos son un conjunto de palabras que se encuentran en una línea y la estrofa son conjuntos de versos. Realicemos esta actividad. Dice, lee atentamente el siguiente fragmento correspondiente a un poema del autor peruano César Vallejo. Dice, me viene, hay días, una gana ubérrima, política. Me viene, hay días, una gana ubérrima política, de querer, de besar al cariño en sus dos rostros. Y me viene de lejos un querer. Demostrativo, otro querer amar, de grado o de fuerza. Al que me odia, al que rasga su papel, al muchachito, al que llora por el que lloraba, al rey del vino, al esclavo del agua, al que ocultóse en su ira, al que suda, al que pasa, al que sacude su persona en mi alma. Revisamos la actividad anterior. Entonces, cuando nosotros leemos el poema anterior, nos damos cuenta que el objeto lírico es la necesidad de amar, la falta de amor. El motivo lírico es la ansiedad de amar, las ganas la ansiedad de que alguien lo ame. Y el temple anímico es el deseo de amar a todos y la intranquilidad de su ánimo. Debemos dejar en claro de que las respuestas pueden haber sido expresadas de distinta manera, pero lo importante es que apunten a los sentimientos y motivos expuestos. Por ejemplo, el objeto lírico podría ser no la necesidad de amar, sino que las ganas de ser amado. El motivo lírico, la ansiedad de amar, la impaciencia por ser amado. Hoy hemos hablado sobre el género lírico. Hemos visto la estructura de un poema, hemos visto los elementos del género, vimos las figuras literarias y en un próximo video vamos a continuar con la coherencia y la pronominalización.
Así que no olvides dar like y suscribirte para estar atento a los próximos videos.